En economía, una de las metas de Suma es eliminar la pobreza. Para ello, le apuestan a generar políticas sociales focalizadas y sostenibles. Fomentar la inversión tanto nacional como extranjera para la generación de empleo es otra de las propuestas del plan de gobierno. Crear un entorno macroeconómico estable, para lo que se necesitan niveles de inflación moderados, reservas monetarias sólidas, balanzas comerciales saludables, tasas de interés estables y gasto público de calidad. Suma asegura que establecerá reglas claras para el desarrollo de actividades productivas lícitas en los que se garantice el cumplimiento de las normas jurídicas y los regímenes contractuales. El programa Mi Primer Empleo beneficiará a los jóvenes entre 15 y 30 años. Ellos recibirán una capacitación previa y las empresas privadas tendrán incentivos por las contrataciones. El Estado regulará el monopolio empresarial y se comprometerá a no participar en actividades de esa índole. Rodas asegura que de llegar a la presidencia respetará los tratados y compromisos comerciales internacionales sin dejar de lado los principios de soberanía. En educación, fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, centrando los esfuerzos en el nivel básico y primario, con la incorporación de mejoras sustanciales. Suma creará programas de capacitación técnica para jóvenes y adultos. Una de las metas del movimiento será elevar la cobertura del sistema público de educación con la provisión de mejores infraestructuras. Suma planea elevar el acceso a Internet a un derecho humano con rango constitucional y aplicar el programa Internet para Todos, con el cual avanzar gradualmente en la dotación de este servicio a los espacios públicos. Mauricio Rodas ofrece también reducir los aranceles en la compra de equipos tecnológicos. Joana Ramos, 24 horas. Nos acompaña ya Mauricio Rodas, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma, para conversar sobre su plan de gobierno y propuestas de campaña. Mauricio, buenos días y gracias por estar aquí. Empezamos con la propuesta económica, cómo levantar o cómo consolidar la economía del país en el caso que usted llegue a ser presidente. María Josefa, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo primero que requerimos es reglas claras. Necesitamos un gobierno que actúe como un aliado, como alguien que estimula el sector productivo y no lo desaliente y estrangule con más y más impuestos. Por ello nosotros pensamos que el Estado debe ser un regulador efectivo de la economía que genere condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para que sea el sector productivo y de manera muy particular las pequeñas y medianas empresas las grandes generadoras de riqueza y empleo digno y bien remunerado en el Ecuador. La mejor cura para la pobreza es el empleo. Y en ese sentido hemos planteado un programa integral de fomento de empleo para los ecuatorianos de todas las edades. Pero dentro de este esquema queremos poner especial énfasis en los jóvenes, porque la población de 18 a 30 años hoy sufre un 60% de desempleo y subempleo. El problema que sufre un joven cuando busca su primer trabajo es que le piden experiencia previa. ¿Cómo puede tener experiencia previa si nadie le da su primer trabajo? Por ello hemos planteado el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a estimular a las empresas privadas la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años que estén buscando su primer trabajo. Estos estímulos van a consistir en que el gobierno va a pagar la cuota patronal del IES durante 2 años con respecto a este joven que se ha contratado, reduciendo así costos a la empresa, y también durante 2 años se le reducirá a la empresa su impuesto a la renta entre 1 y 4% de acuerdo al número de jóvenes que sean contratados. De esta manera vamos a generar en el Ecuador en nuestros 4 años de gobierno 500,000 nuevos primeros empleos para jóvenes de entre 16 y 30 años, con lo cual no solamente estamos combatiendo el desempleo y el subempleo juvenil, sino también la delincuencia, porque recordemos que las causas de la inseguridad son precisamente la falta de oportunidades de estudio o de empleo digno y bien remunerado, sobre todo para nuestros jóvenes, que son quienes estadísticamente más incurren en la delincuencia justamente ante la falta de estas oportunidades. Y este tema, María Josefa, no solamente le incumbe a los jóvenes. Hace un momento veía imágenes justamente de cómo hace 2 días estuve conversando con 2 jóvenes de una banca del Parque Calderón de Cuenca, 2 jóvenes desempleados que justamente me comentaban ese problema. Pero ayer, en Los Vergeles, aquí en Guayaquil, recorriendo esta zona populosa de la ciudad, conversaba con una señora, una adulta mayor, que me decía, mire, estoy desesperada porque mis nietos no encuentran trabajo. Y entonces el poco ingreso que recibimos de nuestro hogar lo tenemos que repartir para todos. Si es que nuestros nietos encontrarían trabajo, nos ayudarían al sustento del hogar. Sí. Es un tema que también tiene que ver con edades mayores, no solamente con los jóvenes. El empleo, obviamente, pues es un elemento que va a empujar la economía o consolidarla en algunos aspectos. Sin embargo, en el diagnóstico que hace Suma
subraya el tema, y lo subraya como algo negativo, de la restricción de ciertas importaciones. ¿Hasta qué punto esto impacta en la economía y contra esto, cuál es la propuesta de Suma? Bueno, en algunos casos la restricción de importaciones está afectando el desarrollo de la industria nacional, porque está impidiendo que sea lo suficientemente competitiva y distorsiona la economía. En ese sentido, nosotros pensamos que si bien hay algunos sectores que por razones coyunturales deben protegerse de forma temporal, debemos propender más bien a una economía abierta, que compita de forma exitosa con el mundo, y para ello el Estado ecuatoriano tiene que generar condiciones para la innovación y para el desarrollo competitivo de la industria nacional. Yo creo tremendamente en el potencial de la economía y de la industria ecuatoriana, pero para ello tenemos que darles herramientas, empezando por un entorno regulatorio estable, María Josefa. Un país como el Ecuador, en donde en 6 años se han generado 10 reformas tributarias, no genera las condiciones de confianza y certidumbre que requiere un pequeño, mediano o gran empresario, nacional o extranjero, para arriesgar sus capitales, invertir en el Ecuador, crear una empresa o ampliar una ya existente y generar empleo. Y menos aún para innovar en sus procesos, que lo permita ser más competitivo y ser exitoso justamente en este mundo globalizado que tenemos hoy en día de comercio internacional. Como parte de la prosperidad que pueda tener en pleno siglo XXI, un Estado también tiene que ver el aspecto tecnológico en la educación, en la industria, en el diario vivir. Con respecto a la educación, ¿cuáles son los pilares de la propuesta de Suma? Bueno, empezar con el fortalecimiento de la educación inicial. Hoy, 8 de cada 10 niños de 0 a 5 años no tienen este tipo de instrucción, que es fundamental para su desarrollo. En ese sentido, tenemos que ampliar la cobertura de los centros comunitarios infantiles. ¿Significa construir más centros? ¿Con qué dinero? ¿Cómo se financiaría? Bueno, justamente con el aumento recaudatorio que vamos a lograr a través del crecimiento económico sostenido que se va a generar en el Ecuador, y también ampliando la base de contribuyentes, haciendo que quienes deben pagar y no lo están haciendo, efectivamente cumplan con la ley. Mire, María Josefa, pensamos que es fundamental ampliar la cobertura de los centros comunitarios infantiles, capacitar a un mayor número de madres comunitarias, eso es fundamental, e incluso atraer a que las madres lleven a sus hijos, ofreciendo en los centros comunitarios infantiles almuerzos gratuitos adicionales a los desayunos que ya se ofrecen en la actualidad. En educación básica también tenemos que mejorar. Si bien la cobertura se ha ampliado, todavía existen problemas serios en el octavo, noveno y 10º año de educación básica. En materia de educación superior, 4 de cada 10 jóvenes no la concluyen, y hay un problema serio. En las escuelas públicas no se permite que aquellos jóvenes que no terminaron a tiempo la educación secundaria, el bachillerato, lo puedan concluir si es que pasan de 2 años la edad normal para cada curso. Se calcula que 235,000 jóvenes de entre 15 y 18 años no concluyeron el bachillerato, y no lo podrían hacer si tienen una sobreedad de más de 2 años en el caso de las escuelas públicas. Eso tiene que cambiar. A nivel de instrucción superior, por supuesto, tenemos que avanzar para mejorar los niveles de calidad de la educación. Hablando de calidad, ¿qué hacer o cuál es la propuesta con respecto a los profesores, quienes siempre exigen capacitación, pero también muestran muchísima atención y animadversión, incluso cuando el Estado los evalúa? ¿Qué hacer o qué va a hacer Suma con eso? Bueno, primero tiene que haber una actitud de apoyo, de respaldo al maestro, que es lo que no ha existido. Ha existido todo lo contrario en el Ecuador. Los maestros cumplen un rol fundamental para el desarrollo nacional. Hay que entender eso y hay que dotarlos de las herramientas necesarias para su progreso. En ese sentido, sí tenemos que establecer mecanismos de capacitación y de evaluación, pero de una manera respetuosa a los derechos de los maestros. Creemos también que es fundamental dotar a las escuelas públicas y a las universidades públicas de más y más tecnología y capacitar a nuestros maestros en el uso de la misma, María Josefa. Yo hablaba hace un momento del tema de educación superior. Es fundamental reinsertar a esos miles de jóvenes que todavía están en las calles, producto del cierre de las universidades, al sistema educativo. Yo creo que esas universidades no se deben reabrir, por supuesto, porque tenían mala calidad, pero esa fue una responsabilidad del Estado, que no tienen por qué pagarla los miles de jóvenes que quedaron en las calles y, Dios no quiera, se dediquen a delinquir ante la falta de oportunidades de estudio. Yo quería referirme también al tema tecnológico, María Josefa, porque usted lo mencionó en su pregunta. Nosotros queremos lograr el acceso de todos los ecuatorianos a la tecnología, a la información y al conocimiento. Queremos impulsar al Ecuador hacia la modernidad, y en ese sentido estamos planteando el programa Actívate en Internet, que consiste, en primer lugar, en declarar al acceso universal a Internet como un derecho humano con rango constitucional, y además
establecer un esquema mediante el cual iremos dotando de manera paulatina de internet gratuito en zonas públicas, en espacios públicos del Ecuador, empezando con las zonas marginales. Y también vamos a reducir los aranceles para la importación de equipos de cómputo y de tecnología digital, de tal manera que puedan reducirse sus costos y volverse más accesibles a todos los ecuatorianos. En nuestro gobierno vamos a iniciar el camino para lograr que todos los ecuatorianos estén conectados con el mundo en tiempo real. Cuando se habla de educación no se puede dejar de hablar de la familia, porque pues los primeros educadores son los padres o las personas que están a cargo de la educación de los niños. Y esa familia en este momento, la familia ecuatoriana en este momento pues sufre a más del tema de la pobreza o de la imposibilidad de acceder a la canasta familiar, de mucha violencia. ¿Qué hacer o cuál es la propuesta de Suma para proteger esta familia? Por lo que tendría que un poco pensar si se tiene que redefinir el concepto de familia para que sea pues lo que debe de ser, ¿no? Un espacio donde los seres humanos crezcan con dignidad y con plenitud, pero sobre todo sin violencia. Bueno, hablando del tema de familia, María Josefa, déjame decirle que en primer lugar yo tengo la enorme bendición de contar con una esposa maravillosa de quien estoy profundamente enamorado, quien me apoya, quien me respalda en este gran proyecto y quien va a recuperar el rol de la primera dama en el Ecuador y va a aprovechar la maravillosa oportunidad de ser primera dama para trabajar día y noche por la niñez y por las familias ecuatorianas. Y a través del INFA vamos a emprender una serie de programas justamente de formación en valores, en principios, para rescatar la unidad de la familia ecuatoriana, de los distintos tipos de familias, María Josefa, no solamente papá, mamá e hijo, sino también madres solteras, abuelas que quedaron al cuidado de sus nietos porque sus hijos migraron al extranjero. Tenemos que luchar contra la violencia intrafamiliar que tiene niveles elevados y preocupantes en el Ecuador, justamente a través de campañas de concientización y de fomento a la denuncia por casos de violencia familiar. También hablando de familia, bueno, pues se me vienen a la mente muchísimas cosas, entre esas el saldo legislativo que tiene la actual Asamblea Nacional con el Código Penal Integrado, donde deja por fuera la ley contra la violencia contra la mujer y el sistema que, si bien no funcionaba perfectamente, ya se había posicionado en el campo de la violencia como las comisarías pues que estaban en amparo de la familia. En la propuesta de Suma, ¿hay alguna propuesta legislativa en concreto para el tema de la violencia intrafamiliar? Bueno, más que crear nuevas leyes, María Josefa, en este tema, creo que tenemos que exigir el cumplimiento de las que ya existen. Y en ese sentido es fundamental lo que señalé hace un momento, generar campañas de concientización, de información, utilizando, por ejemplo, para ello los medios de comunicación públicos, que deberían cumplir una función social, justamente de educar a los ecuatorianos. Por ejemplo, en el tema de violencia intrafamiliar, estimular que las mujeres denuncien los casos de violencia intrafamiliar. Hoy en día el porcentaje de denuncia por este delito es extremadamente bajo, lo que impide sancionarlo. Yo creo que es fundamental entonces avanzar a un verdadero cumplimiento de las reglas que tenemos hoy en día, más que estar expidiendo nuevas. En salud, el Estado impulsará actividades dirigidas a incrementar los niveles de calidad de vida con la promoción de una cultura de sana alimentación, práctica deportiva, disfrute de la naturaleza y combate a las adicciones. Para esto, se crearán espacios de esparcimiento, recreación y fortalecimiento de la cohesión social. El plan de gobierno del movimiento Suma buscará mejorar el acceso a la salud de las mujeres. Se impulsarán políticas de gobierno acorde a la necesidad. Suma ofrece además atención a la seguridad industrial y salud ocupacional en pequeñas, medianas y grandes empresas para así reducir los accidentes laborales. En seguridad, para este sector la propuesta es implementar una política integral despolitizada en un marco internacional de cooperación con un enfoque preventivo y de respeto a los derechos humanos. El movimiento Suma creará una política de prevención del crimen para lo que se fomentará una cultura de paz y seguridad ciudadana, agentes de paz y recuperación del espacio urbano. Se realizarán trabajos preventivos antidelictivos con grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras sexuales, zonas de agrupamiento de migrantes y exconvictos. El mejoramiento de la institucionalidad forma parte de las propuestas en materia de seguridad. Para esto se despolitizará a los organismos. La lista 23 protegerá los derechos humanos, mejorando el debido proceso y penas alternativas, apoyará la formación académica de los reos, dará atención en salud e invertirá en la infraestructura penitenciaria. Joana Ramos, 24 horas.
Estamos con Mauricio Rodas y esta vez cuéntenos en detalle, Mauricio, en qué se basa su propuesta de salud. En primer lugar, María Josefa, en trabajar en la prevención de las enfermedades en el Ecuador. Y para eso se requiere avanzar en materia de infraestructura pública, agua potable, alcantarillado, drenaje, en donde por supuesto todavía existen enormes rezagos en el Ecuador. También campañas de educación sobre prevención en salud, en la educación básica, en el bachillerato. Estamos planteando, por ejemplo, que los beneficiarios del bono de desarrollo humano, los padres de las familias beneficiarias, asistan a talleres sobre prevención en salud. Está comprobado que este tipo de talleres mejoran los niveles de salud de las familias y además le ahorran recursos al sistema de salud público. Tenemos también que trabajar en la atención primaria en salud, fortalecer el esquema de centros y subcentros de salud en el Ecuador, construir los que se requieren, dotarlos de los equipos y las medicinas suficientes. De esta manera vamos a descongestionar el flujo de usuarios de los hospitales públicos, en donde tenemos un gravísimo problema. María Josefa, hace un par de semanas conversaba con una señora en un mercado de Loja que me decía con verdadera tristeza que su hija, que tiene un problema en el riñón, tiene que esperar aproximadamente 7 meses para ser atendida en un hospital público. Eso tiene que cambiar, eso es indigno. Por lo tanto, al fortalecer el esquema de atención primaria, descongestionaremos el flujo de usuarios a los hospitales públicos, mismos que requieren de una adecuada dotación de equipos médicos y medicinas. Ya basta con la pérdida de medicinas a través del mercado negro. Creemos que es fundamental mejorar el manejo de inventario de medicinas en los hospitales públicos y para ello vamos a crear un sistema en línea que enlace a todos los hospitales públicos para que las órdenes de adquisición se realicen de acuerdo a las necesidades de inventario, como es lo lógico y sin embargo no está sucediendo. Este es un plan, pero la realidad, por poner un ejemplo, la actual es que si bien el trabajo del Seguro Social pues, ha cumplido en bastante porcentaje el acceso a los hospitales, estos a su vez no pueden responder a la ciudadanía porque no hay una estructura. Entonces, para comenzar a aplicar un plan de salud, ¿no le parece que tal vez lo ideal sería reestructurar o apoyar lo que sí está funcionando? Y sí está funcionando esto ahora, entonces, ¿qué hacer con estos hospitales, todos privados, públicos, que simplemente no tienen cama para tanta gente? Sabemos que la gente simplemente no puede ingresar y ya ahí no se trata de dispensarios, sino ya se trata de una atención un poco más compleja. Sí, por supuesto, María Josefa. Mire, yo creo que se ha avanzado mucho en materia de cobertura de salud y sin duda eso es positivo y hay que continuarlo. Pero ahora el gran reto es mejorar la calidad en la atención de salud y uno de los problemas justamente es la falta de capacidad en los hospitales públicos, como usted bien ha señalado. Para ello lo que se requiere es más infraestructura, requerimos más hospitales en el Ecuador y para eso se necesitan más recursos que no necesariamente el Estado los tiene. Por eso nosotros estamos planteando, por ejemplo, un esquema muy innovador para la cobertura de servicios de salud a través de los contratos de prestación de servicios, que representan una figura muy moderna que se aplica en diversos países y que consiste en que el Estado, que es dueño del terreno, otorga un contrato de prestación de servicios a una empresa privada para que construya con sus recursos un hospital y lo opere de manera efectiva, de manera eficiente, y a cambio el Estado le paga una renta mensual por estos servicios, controlando de esa manera los estándares de calidad en los mismos. Ese es un mecanismo que le puede ahorrar recursos al Estado, generar la infraestructura y los servicios de salud que el país necesita, asegurando a su vez máximos niveles de calidad a través de empresas privadas especializadas para eso. El tema de seguridad pues no pasa por ser una de las cosas más importantes que le preocupa a la gente. ¿Qué va a hacer con la policía, con el sector justicia en general y la campaña antidelincuencial? ¿En qué se basa? Bueno, hay que entender que la estrategia de seguridad debe ser integral en el Ecuador. Para empezar, hay que tomar en cuenta que este problema es dramático al punto que nuestro país ocupa el 4º lugar con la tasa más alta de homicidios de Sudamérica. Eso es algo que no existía antes en el Ecuador y hay que cambiarlo de forma urgente porque no se lo ha combatido de manera adecuada. Nuestra estrategia de combate a la inseguridad, María Josefa, tiene 2 grandes ejes. Un eje es el preventivo, el de la prevención del delito. ¿Cómo? Generando oportunidades de estudio y de empleo digno y bien remunerado, sobre todo para nuestros jóvenes, que son, como dije al principio, quienes más incurren en la delincuencia como un medio de vida. Y ahí volvemos al programa Empleo Joven y el rol muy importante que va a cumplir para estos propósitos. El otro enfoque de nuestra estrategia de seguridad es el combativo.
Para ello tenemos que fortalecer institucionalmente a una policía que ha sido debilitada, que incluso ha sido irrespetada en los últimos años. Vamos a dotarla de mejor capacitación, de mejores sistemas de investigación, de mejores sistemas de inteligencia que requieren ser fortalecidos. María Josefa, se calcula a nivel internacional que la efectividad en el combate al delito demanda, o más bien dicho, depende en un 80% de la efectividad de los sistemas de inteligencia y de un 20% nada más en la operación. Creemos también que es fundamental mejorar los mecanismos de participación ciudadana para el combate al delito. Vamos a establecer un esquema de estímulos para las víctimas de delitos que contribuyan a la identificación y a la detención de los delincuentes, quienes recibirán a cambio un porcentaje en monetario de parte de los bienes perdidos. Vamos también a eliminar el mercado de los bienes robados. ¿Cómo? Controlando de manera efectiva el mercado de los bienes usados con participación de la Policía Nacional y del SRI. Vamos a rescatar espacios públicos que hoy son focos para el cometimiento de delitos, parques, calles, plazas abandonadas, oscuras. Las vamos a dotar de alumbrado público, las vamos a limpiar, a reactivar como espacios de práctica deportiva, de esparcimiento y de convivencia ciudadana. En materia de combate al crimen organizado, vamos a pegarle a los delincuentes donde más les duele, en su dinero, en sus bienes. Vamos a reformar la legislación del control del lavado de dinero para volverla mucho más estricta y además así limitar la capacidad de los delincuentes internacionales, a quienes también se debe combatir, María Josefa, a través de una mayor cooperación internacional del Ecuador, emprendiendo con otros países programas conjuntos de combate a estos delincuentes, compartiendo información, el resultado de sistemas de investigación y de inteligencia. Y por supuesto, tenemos que avanzar a una verdadera profesionalización, despolitización de la justicia y a una reforma integral de nuestro sistema penitenciario. En las administraciones de gobierno siempre hay 1, 2, 3, 5, dependiendo de lo que se permite, actos irregulares que terminan siendo sentenciados como actos de corrupción. Los candidatos han estado muy cerca de su campaña de ciertos actos que en este gobierno han generado muchísima preocupación. ¿Cuál es su postura, la postura de Suma con respecto a estos acontecimientos? Bueno, nosotros no tenemos alrededor nuestro a nadie que haya tenido ese tipo de acusaciones. No, están cerca, la campaña electoral está cerca de estos descubrimientos. Perdón, okay. Sí, efectivamente, María Josefa, es vergonzoso lo que está sucediendo en el país. Cada semana surge una denuncia por actos de corrupción nueva en el Ecuador y los ecuatorianos vemos con verdadera alarma cómo el gobierno, en lugar de estimular la investigación de estos casos y llegar a la verdad, hace todo lo contrario, las obstaculiza, las encubre, las solapa y mucho peor, incluso rinde homenajes a los acusados de estas denuncias. Eso no va a ocurrir en nuestro gobierno. Vamos a empezar por no meterle las manos a la justicia. Nosotros vamos a avanzar a una verdadera profesionalización de la misma y para ello vamos a plantear una reforma constitucional para desbaratar el hiperpresidencialismo, este régimen en el cual el presidente de la República es el hegemónico, es quien controla las demás funciones del Estado. Vamos a quitarle el carácter de función del Estado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha sido otra cosa sino una agencia de empleos para los amigos del presidente en funciones de control. Y como son sus amigos, entonces no fiscalizan nada. Vamos también a quitarle, por cierto, el carácter de función del Estado a un Consejo Nacional Electoral que es claramente dependiente del Poder Ejecutivo. A través de estas reformas vamos a garantizar una verdadera independencia de las funciones del Estado, una verdadera institucionalidad en el país como para combatir la corrupción y sancionar a los corruptos. En estos últimos meses, Mauricio Rodas ha vivido de manera más intensa la política. ¿Cuál es la lección más importante como ser humano que ha tenido? El compartir momentos con los ecuatorianos de diversas regiones, el entender con mucha más profundidad su realidad, pero también ver en sus ojos y ver a través de su alma los sueños y la esperanza de un país mejor, María Josefa. Los ecuatorianos representan una población extraordinaria con esperanza, con ambiciones de mejorar sus niveles de bienestar y créanme que estamos luchando para eso. La próxima elección será un contraste de dos visiones. Una visión del Ecuador que se ha aplicado durante casi 6 años, que ha dado lo que ha podido dar, que ha sido capaz de manejar algunos temas de forma adecuada, eso hay que reconocer, y a esos temas nosotros vamos a dar continuidad. Pero también es una visión del Ecuador que ha fracasado terriblemente en el manejo de otros temas. Es una visión cansada, agotada, una visión que tiene que entregar la posta. Y la otra visión es la que nosotros estamos impulsando, una visión nueva, fresca, moderna y de futuro.
En la próxima elección también será el contraste de dos estilos de liderazgo. Uno que explota sentimientos negativos, el ataque, el odio, el insulto, la confrontación, la prepotencia. Sentimientos negativos que pueden ser poderosos e incluso políticamente rentables, pero nosotros no pensamos que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Por el contrario, lo que estamos haciendo es activar los sentimientos positivos de las personas, los sueños, la esperanza, el respeto, la unidad y las ideas de futuro. Y estamos convencidos que los sentimientos positivos siempre serán más poderosos que los negativos y es por eso que vamos a ganar las próximas elecciones. Gracias a Mauricio Rodas y muchísima suerte.